Hola, buenas tardes. Un gusto en saludarlos nuevamente. Soy Álvaro Gramarenco, director de marketing de Alateia Médica. Esta vez nos encontramos en un nuevo webinar enfocado esta vez al diagnóstico y tratamiento de cáncer de pulmón, no células pequeñas, que va a ser dictado por Kenneth. A través de este webinar se revisarán y actualizarán importantes materias relacionadas al cáncer de pulmón no células pequeñas. Revisaremos algunas cifras actuales y proyectadas en contexto COVID. También revisaremos las técnicas GES de EBUS-FNA y broncoscopía guiada por ultrasonido con punción en la obtención de muestras, estadificación del tumor y tipificación. También nos referiremos a la medicina de precisión, la detección de mutaciones en tiempo récord a través del uso de la plataforma automatizada basada en PCR y DILA y su impacto en la sobrevida de los pacientes y los flujos de los laboratorios. Este webinar va a ser dictado por Kenneth Walker Bravo, tecnólogo médico de profesión formado en la Universidad de Chile y magíster en docencia para la educación superior. También él trabajó como ex supervisor del laboratorio de citopatología en la red Salud UC Christus, docente en citopatología a residentes en anatomía patológica y a internos de tecnología médica, expositor de congresos nacionales e internacionales de tecnología médica y actualmente jefe de producto de Alateia Medical relacionados al área de oncología y HPV. Muchas gracias, vamos a dar inicio en este webinar. Kenneth, por favor, te dejo el micrófono en tus manos. En caso de existir preguntas, por favor, déjenlas anotadas tanto sea en el chat o en la sección de preguntas y respuestas, o podemos levantar la mano y poder atenderlas al final del webinar en caso de ser necesario. Les pido por favor que por el bien del evento mantengamos los micrófonos apagados. Muchas gracias, ahora sí, Kenneth. Adelante. Gracias, Álvaro. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha todo bien? Perfecto. Ya, pues, bueno, buenas tardes. Hoy vamos a conversar del diagnóstico y tratamiento de cáncer de pulmón o células pequeñas y espero que esta sea una instancia provechosa para todos ustedes. Bueno, los temas a tratar van a ser algunas cifras de cáncer de pulmón e impacto del COVID, el tratamiento, la tipificación, algunos perfiles mutacionales relacionados a este cáncer. Vamos a conversar acerca de EBUS, del uso de la inmunistoquímica y también en la detección de mutaciones por PCR con esta plataforma IDILA que les mencionaba Álvaro. Bueno, el cáncer de pulmón en Chile. La incidencia estimada en ambos sexos para el periodo del 2003 al 2007 fue de 2.188 casos al año. ¿Ya? Durante el año 2020 en Chile murieron más de 3.500 personas por este cáncer. Según Globocan, ¿ya? El año 2020 este fue el cáncer que produjo más muertes en los chilenos. Chile tiene uno de los mayores índices de tabaquismo, que es el principal factor de riesgo del cáncer pulmonar. La encuesta de calidad de vida y salud del MinSal reveló que más del 30% de los chilenos fuma, más del 37% de las mujeres fuma, que es la mayor incidencia reportada en América, y muy curioso, el 23% de ellas tiene entre 15 y 19 años, la cifra más alta en el mundo para este grupo etario, lo que es muy lamentable. Este año, un grupo de oncólogos chilenos publicó este interesante artículo en la revista The Lancet Oncology, donde estimaron el impacto de la pandemia en el diagnóstico y supervivencia para 5 de los cánceres más presentes en nuestra población, desde el 2020 al 2030. Este análisis, basado en una simulación, nos explica de que hubo una fuerte disminución en el número de casos de cáncer diagnosticados durante la pandemia, con un gran aumento proyectado a corto plazo de casos diagnosticados en el futuro. Además, prevé que como resultado de los retrasos del diagnóstico, se va a encontrar una peor distribución por etapas para los cánceres detectados entre el 2020 y el 2022, lo que se estima que va a conducir a 3.542 muertes por cáncer en exceso durante el periodo 2022-2030, comparado a una realidad sin COVID, por supuesto.
Esta idea se refuerza con los testimonios de los oncólogos que argumentan que había una disminución de un 70% de las consultas por cáncer. Así los pacientes llegan a estadios más avanzados y su pronóstico se va a ver bastante mermado. Actualmente, cuando hacemos referencia a los tratamientos para cáncer pulmonar, uno de los más importantes es la cirugía, ¿ya? Y la cirugía tiene un efecto muy positivo cuando detectamos el cáncer pulmonar en etapas tempranas. El tema es que detectar un cáncer pulmonar en etapas tempranas es sumamente difícil. La gran mayoría se detecta en etapas tardías. Y esto porque el cáncer de pulmón es silente. No lo detectamos hasta que no vemos sintomatología. Entonces, en los últimos 10 años se ha comenzado a utilizar el TAC en pacientes de alto riesgo para detectar el cáncer pulmonar en etapas iniciales. Al diagnosticar un cáncer pulmonar, se realiza un proceso que se llama etapificación, ¿ya? Es decir, se evalúa la extensión del tumor y la presencia de la metástasis, ¿ya? Y según la tipificación del cáncer pulmonar, que también es otro paso que tenemos que hacer en el estudio del cáncer, ¿ya? Y las condiciones físicas de cada paciente, se determina el tratamiento más adecuado a realizar, ¿ya? Como les decía, la cirugía está indicada en etapas iniciales y es curativa en el 90% de los casos. Pero también existen otras opciones terapéuticas, aparte de la cirugía, que están mayormente disponibles para etapas más tardías, o sea, cuando existe ya una dispersión del cáncer, ¿ya? Estas son la quimioterapia, la terapia dirigida, la inmunoterapia y la radioterapia. Nosotros nos vamos a focalizar en la terapia dirigida, con anticuerpos monoclonales y también con moléculas inhibidoras de los receptores tirosina quinasa. Bueno, la tipificación nos habla de tipificar, o sea, de determinar tipos, ¿cierto? Entonces acá lo que tenemos primero que clasificar el cáncer de pulmón en sus dos grandes grupos principales, que son el grupo de los carcinomas no células pequeñas y los cánceres de células pequeñas, ¿ya? El no células pequeñas, que es el que nos convoca hoy día, ¿ya? Se encuentra tiene una presencia de un 85-90% de los casos, mientras que el de células pequeñas entre un 10 y un 15. En la tipificación normalmente lo que uno hace es diferenciar pequeñas de un no pequeñas primero, ¿ya? Y luego, si es capaz de determinar digamos, esa clasificación inicial, lo que debe hacer es intentar identificar el tipo histológico. Y ahí es donde tenemos varias posibilidades. Por ejemplo, si nosotros determinamos que es un no pequeñas, ¿ya? Luego tenemos que ver qué no pequeñas es. Y ahí es donde tenemos, por ejemplo, el adenocarcinoma, el carcinoma escamoso, que son los dos más frecuentes. Sin embargo, el adenocarcinoma es el más frecuente. Y nosotros nos vamos a focalizar en ese, porque es a ese al que nosotros vamos a hacerle un perfil mutacional para poder determinar las terapias, la terapia dirigida o los fármacos más adecuados para aquellas mutaciones que tiene ese cáncer, ¿ya? Y esto es el principio de la medicina de precisión, ¿ya? O sea, determinar las características específicas del cáncer que tiene el paciente para poder entregar aquellas terapias que sean más efectivas para esas características. Los perfiles de las mutaciones son distintos según la etapa del desarrollo del tumor. Ya nosotros tenemos, por ejemplo, acá un gráfico en donde se muestran las distintas mutaciones que tiene un carcinoma no células pequeñas. Y fíjense que en una etapa temprana, ya hay diferencias con las etapas tardías, ya, o una etapa metastásica, por ejemplo, del tumor. Acá Carras siempre se encuentra sobre el 29%, pero si ustedes se fijan, EGFR en un cáncer metastásico está más presente que en aquellos que están en etapas más tempranas, ¿ya? Y BRAF tiene algunos puntos sobre el perfil, digamos, metastásico del tumor. Entonces, hay diferencias importantes entre cómo se presentan las mutaciones según el desarrollo del tumor.
¿Qué es lo que nos dice las recomendaciones de la reconocida National Comprehensive Cancer Network, ¿ya? Respecto a el carcinoma no células pequeñas, ¿ya? Y específicamente cuando hablamos de un adenocarcinoma, más que nada, ¿ya? Nos dice que tenemos que estudiar EGFR, ALK, ROS1, BRAF, NTRK 1, 2 y 3, RET y Metexon 14 skipping, que es eh, otra de estas mutaciones, ¿ya? A través de técnicas moleculares, ¿ya? Y por otro lado, si ustedes se fijan, deja un poco fuera lo que es el molecular testing para PDL1, ¿ya? Y esto queda relegado de esa manera porque PDL1 clásicamente lo hacemos a través de inmunistoquímica. Bueno, ¿qué es el EBUS? ¿Ya? El EBUS es un acrónimo del inglés Endoscopic Bronchial Ultrasound, que es una broncoescopía guiada por ultrasonido. Y usualmente se acompaña de las siglas FNA, que significan Fine Needle Aspiration o aspiración con aguja fina, ¿ya? Y es básicamente eso, ¿ya? El EBUS consiste en insertar un broncoscopio en la vía respiratoria, el cual tiene en su extremo distal un bulbo emisor y receptor de ondas de ultrasonido, que es el que viene en esta imagen. Este ultrasonido nos permitirá ver a través de la pared del bronquio. El ultrasonido no es fácil de manipular porque requiere conocimientos profundos de anatomía y una expertise, ¿ya? Que se logra con la práctica porque el corte imagenológico no tiene un grosor mayor al de una tarjeta crédito. Entonces, eso es lo que nosotros podemos mirar en el fondo, ¿ya? Y este broncoscopio tiene un canal para insertar instrumentos. Usualmente se introduce una aguja 22G, ¿ya? Pero también podemos manipular otros grosores de aguja. El broncoscopista identifica una adenopatía o una masa o una lesión sospechosa que él quiera explorar, o ella, y la punciona para rescatar material y prepararlo para ser visto al microscopio ahí mismo, ¿ya? Eso es lo que nosotros llamamos un ROSE o un Rapid On-Site Evaluation, que es cuando hay un citólogo, ¿ya? En el sitio de punción que está asistiendo al broncoscopista. Entonces el broncoscopista toma esa muestra, ¿ya? Y se la entrega, parte se la entrega al citólogo para que haga la preparación de su lámina, la tiña y la mira al microscopio para evaluar si la muestra que tomó fue adecuada o fue representativa. Y la otra parte puede ser almacenada para, por ejemplo, preparar un bloque celular, que nos va a permitir hacer estudios posteriores, ¿ya? ¿Por qué es importante determinar la extensión del tumor? Porque, bueno, aparte de que nos va a decir qué terapia tenemos que utilizar, eso en el fondo nos dice cuánto va a vivir el paciente, prácticamente. O sea, determina la tasa de supervivencia, ¿ya? Y aquí tenemos una tasa de supervivencia de 5 años, ¿ya? En este gráfico, y lo que tenemos que saber es que entre más distante se encuentre el tumor, menor va a ser el porcentaje de supervivencia, ¿ya? Aquí lo tenemos desde localizado hasta distante. Y si ustedes se fijan, localizado, el 5-year survival es de 56%, pero cuando vemos la supervivencia de 5 años en el distante, se ve que baja a 4.7, ¿ya? Lo lamentable es que el 57% de los casos son detectados cuando existe ya un compromiso distal. Y ese es el gran problema, ¿ya? De estos tumores silentes, como también es, por ejemplo, el cáncer de páncreas. Entonces, respecto a ese ROSE que yo les comentaba, respecto a esa evaluación citológica in situ, y si la quisiéramos hacer diferida o en el laboratorio, bueno, también se puede, eh, este autor Choi, ¿ya? Junto a su equipo de investigación, eh, escribieron este artículo en donde ellos hablan acerca de, o postulan criterios eh, de, eh, de evaluación para determinar que la muestra sea adecuada. Y esto constituyó en realidad una guía súper importante para los citólogos porque nos permite decir que lo que estamos viendo ya es relativamente representativo y por lo tanto es una buena muestra.
¿ya? Y en el momento que nosotros determinamos que es una buena muestra, nos va a permitir hacer buenos estudios posteriores y además le permite al broncoscopista detener el proceso de punción. Porque ustedes saben que si la muestra es inadecuada, hay que tomar una nueva muestra. Y eso significa volver a puncionar la lesión o la adenopatía. Y cada pase de la aguja representa un riesgo, ya sea un riesgo de puncionar un vaso, o existe un riesgo de generar algún tipo de hemorragia, algún tipo de daño, algún tipo de inflamación. Entonces, por eso es que la idea es reducir la cantidad de pases al mínimo. Y para eso el ROSE es súper importante. ¿Qué es lo que nos sugiere Choi? Nos dice, evalúe la muestra que obtuvo en base a 4 criterios principales. Esos criterios son el tamaño del cilindro o el core, ya que es el cilindro de tejido que quedó dentro de la aguja cuando se hizo la punción, que ellos dicen que si es mayor o igual a 2 centímetros, entonces es una buena muestra. Pero aquí es donde tenemos que poner ojo y fijarnos que si nosotros evaluamos la muestra solamente por ese criterio, ¿ya? Las posibilidades de que la muestra sea realmente representativa o adecuada es solamente el 64.7%. Por lo tanto, la idea es evaluarlo con la mayor cantidad de criterios que nosotros podamos. En este caso, por ejemplo, podemos aplicar los otros criterios de Choi, que son la presencia de células malignas, que definitivamente adecúa la muestra de manera inmediata, pero también tenemos la presencia, por ejemplo, del pigmento antracótico microscópico, en el caso de que no estén esas células malignas o células atípicas, y la densidad linfocitaria, ¿ya? Que siempre debe ser más de 40 linfocitos en 10 campos de aumento mayor. Entonces, cuando nosotros evaluamos por todos los criterios, vamos alcanzando una representatividad cada vez más alta. Y esto es súper útil para aplicarlo en los RORs. Algunos desafíos para el citólogo incluyen el saber identificar correctamente las células normales y reactivas del pulmón, como por ejemplo estos histiocitos, ¿ya? Que están ahí, o estas células que son de hiperplasia subcilíndrica. Como vemos, estas células se disponen en sábana, o sea, no hay superposición nuclear y no muestran características aberrantes en sus núcleos, ¿ya? Si ustedes se fijan, son núcleos en donde la cromatina se ve bastante tranquila, no estamos viendo ningún tipo de aglutinaciones gruesas, los macronucleolos son relativamente pequeños, y incluso aquí se ve cierto grado de equidistancia. Entonces esto es una hiperplasia de células subcilíndricas, que son las que después se van a transformar en las células bronquiales que epitelizan la vía respiratoria. Y estos son macrófagos. Hay veces en que la presentación de los macrófagos es un poco más difícil, ¿ya? Incluso puede ser bastante intimidante, como la imagen que tenemos acá. Si bien esto es una tinción de Giemsa, en una muestra secada al aire, no como la anterior que vimos que es una tinción de Papa Nicolau ultra rápida, ¿ya? Que es más recomendable utilizarla por el juego de varios contrastes que tiene, ¿cierto? Y que nos permite ver mejor la cromatina. Acá tenemos menor definición, menor conservación de la célula, y por lo tanto esto puede ser más difícil de evaluar para nosotros. Pero si ustedes se fijan, estas son células que tienden a hacer como un arremolinamiento, ¿ya? Tienden a disponerse cada vez más apretadas hacia el centro, y los núcleos tienen esta forma que vulgarmente se le llama suela de zapato, ¿ya? Son núcleos que tienen una cromatina relativamente fina y no vemos macronucleolos irregulares. Esto que está acá corresponde a un fragmento de granuloma, y si nosotros lo relacionamos con la histología, vamos a hacer ese paralelo, vamos a hacer esa analogía, porque se parecen bastante, ¿ya? Si ustedes se fijan, se parecen bastante. Entonces, siempre tener en consideración que pueden aparecer todos estos elementos cuando nosotros estemos buscando un cáncer. Ahora, ¿el hecho de que aparezca un granuloma nos dice que no hay un cáncer? No. Tenemos que seguir mirando, tenemos que revisar toda la lámina. Y ese es otro de los grandes desafíos que tiene el citólogo durante estas sesiones de ROSE, ¿ya? Que es una carrera contra el tiempo, porque el paciente está intubado, no son condiciones óptimas.
Muchas veces la morfología no nos va a permitir evaluar de manera certera el tipo de tumor. Para este tipo de casos, donde lo que vemos puede ser confundente, por ejemplo, esto podría ser perfectamente un carcinoma de células pequeñas, porque si ustedes se fijan en los núcleos, se ve con un aspecto de sal y pimienta, algunas veces vemos que la envoltura es bastante irregular, son celulitas pequeñas, y en algunas partes nomás vemos esbozos de citoplasma. Podríamos errar, ¿ya? Hay muchos carcinomas, no células pequeñas, que tienen este aspecto también. Acá hay un poco de necrosis que también nos tira a células pequeñas, y ahí es donde, cuando estamos frente a estos casos, en donde tenemos la duda, donde representan una dificultad para la evaluación morfológica, en un ROSE debiésemos decir que está positivo para células neoplásicas, ¿ya? Y lógicamente que si esto después lo transformamos en un bloque celular, lo podemos evaluar a mayor detalle con inmunistoquímica. Ahora, existen distintas maneras de trabajar el material citológico, ¿ya? Ustedes pueden hacer la inmunistoquímica, que en realidad ya no se llamaría inmunistoquímica, sino se llamaría inmunocitoquímica, cuando hacen la detección de anticuerpos sobre la lámina citológica, ¿ya? Pero usualmente, por las razones que ustedes vieron, esta cantidad de necrosis que forma varias capas, que no es una monocapa, no es un corte histológico de 5 o 2 micrones, en donde los antígenos están bien expuestos y no hay superposición de células, usualmente tienden a hacer la inmunocitoquímica muy sucia. Entonces yo recomiendo trabajar con bloques celulares, en donde recogemos el material celular y le damos un sustento. En este caso, para transformarlo básicamente en una biopsia, ¿ya? Entonces, este sustento yo sugiero que sea algo gelatinoso. Sugiero que sea agar-agar. Entonces, uno de los métodos que yo sugiero es la utilización del método basado en gelatina, ¿ya? El uso de agar. Ustedes tienen la muestra que reciben en pabellón en formalina y esa la centrifugan, eliminan el sobrenadante y se quedan con el precipitado. Ese precipitado ahora lo van a cubrir con agar-agar, que va a estar caliente, que va a estar líquido, y luego lo van a pasar por vórtice para que se mezclen y las células queden rodeadas del agar. Luego van a volver a hacer una centrifugación corta para que las células, ahora que están envueltas en ese agar, bajen y se dispongan en la punta de este tubo. Es importante utilizar tubos cónicos. Y luego eso lo van a pasar a una placa fría o a un refrigerador a menos 20 grados para que se enfríe y puedan sacar su bloque hecho y puedan luego cortarlo y trabajarlo como si fuera una biopsia. A partir de eso ustedes pueden hacer la inclusión en parafina, pueden obtener corte histológico, hacer inmunistoquímica si es necesario y les van a salir mucho más limpias. Incluso pueden hacer técnicas moleculares sobre ese material. Una de las cosas interesantes que conserva el bloque celular, ¿ya? La técnica del bloque, es que algunas veces rescata la microarquitectura que perdimos cuando hicimos el extendido celular. Porque cuando nosotros hacemos la preparación para mirarlo al microscopio, los citólogos sabemos que reventamos las células, las aplastamos. Y muchas veces perdemos parte de la microestructura, de la microarquitectura. Acá, este bloque nos reveló un poco más del caso anterior, ese caso en donde estábamos dudosos si era un carcinoma de células pequeñas o no. Y ya vemos que hay esbozos de papila o papilas derechamente. Ya lo que nos llama a decir que esto es un adenocarcinoma. Sin embargo, las recomendaciones nos dicen evalúelo con inmunistoquímica, ¿ya? Así que, obviamente que siempre la evaluación morfológica va a estar por sobre cualquier otro tipo de evaluación, pero la inmunistoquímica aquí nos va a ayudar bastante, en casos más ambiguos. Si el tumor que nosotros detectamos fuese etapa 1, ¿ya? Hubiésemos hecho una cirugía y hubiéramos solucionado el problema, porque esos son tumores usualmente que tienen un tamaño de 3 centímetros o más pequeño.
E incluso ya en la etapa 1A es importante GFR y ya se puede comenzar a utilizar una terapia target, una terapia dirigida contra los inhibidores tirosina quinasa, con inhibidores tirosina quinasa, perdón, como el osimertinib contra GFR. ¿Ya? Sin embargo, digamos que para este caso nos enfrentamos a un tumor etapa 4, en donde hay una metástasis a distancia, en donde ya es difícil poder operar, porque tendríamos que operar prácticamente muchas partes del individuo, ¿cierto? Entonces la cirugía ya no es una opción. En este caso es donde tenemos la mayor concentración de terapias dirigidas, ¿ya? Tenemos la quimioterapia, tenemos radioterapia, pero también tenemos las terapias dirigidas, ¿ya? Y ahí es donde tenemos terapias con anticuerpos monoclonales, como el cetuximab para EGFR, por ejemplo, y tenemos terapias contra, con moléculas inhibidoras de los receptores tirosina quinasa, contra EGFR, ALK, BRAF, ENTREC, RET, MET, y incluso aquí ya nos encontramos con la terapia basada en pembrolizumab, anticuerpo monoclonal para trabajar PDL1, ¿ya? Digamos que tipificamos este cáncer que vimos anteriormente, ¿ya? Y bueno, la inmunistoquímica nos dio la razón, ¿ya? Nos dijo que es TTF1 positivo, napsina A positiva, ¿ya? Un TTF1 nuclear, una napsina citoplasmática, entonces esto es una adenocarcinoma de pulmón. El P40, el P63 resultaron negativos y el CD56 resultó negativo. ¿Por qué CD56? ¿Por qué incluye el CD56 en este panel? Porque muchas veces hay varios carcinomas, células pequeñas, que sorprenden y que las células no son tan pequeñas, ya resultan ser más grandes de lo que uno espera. Y la verdad que resultan bastante confundentes. Entonces yo siempre sugiero incorporar al panel un CD56. ¿Ya? Ahora, este panel puede ser bastante guiado en base a la morfología, ¿ya? Así que esto va a depender también de la experiencia del patólogo, de la experiencia del citólogo, etc. Pero uno tiene que trabajar en general con inmunistoquímicas, primero, que demuestren positividad, y segundo, que a nosotros nos den la certeza de que lo que estamos viendo es en realidad lo que nosotros creemos. Para hacer un perfil mutacional tenemos que empezar a revisar los genes de la muestra que obtuvimos, ¿ya? De este cáncer. Y allí es donde la guía nacional nos dice, bueno, evalúe el estado de GFR, evalúe el estado de algunos genes de función, evalúe ALK, ROS1 y evalúe PDL1. Sin embargo, las guías internacionales nos dicen, evalúe ALK, ROS1 y además evalúe MET exon 14, RET, ENTREC 1, 2 y 3, KRAS y BRAF, para analizar todo el espectro de posibilidades. ¿Y por qué ellos llegan a esa conclusión? Porque si ustedes prestaron atención en este gráfico que nosotros habíamos revisado al principio, EGFR es seguido por la mutación BRAF, ¿ya? Y luego nos vamos a encontrar con ALK, MET, ROS1 en porcentajes que no son bajos, ¿ya? Entonces, evaluar solamente ALK o ROS1 nos limita bastante, dada la evidencia científica que hoy en día se maneja respecto a las mutaciones presentes en los carcinomas no celulares pequeñas, ¿ya? De pulmón. Entonces, la idea es, ojalá, poder evaluar y hacer un perfil mutacional lo más completo posible para poder explorar todas las posibilidades de tratamiento para ese paciente, ¿ya? Ahora entiendo que muchos hospitales manejan una limitada lista, digamos, de drogas, ¿ya? Y no tienen todas las drogas para todas estas opciones, ¿ya? Pero siempre también es bueno darle al paciente las opciones, ¿ya? Porque muchas veces que esto puede ayudar para llevar al paciente, por ejemplo, algún ensayo clínico. Bueno, acá es en donde entra la plataforma IDILA, ya para la identificación de este perfil mutacional y obtener resultados de manera rápida, precisa y eficiente.
¿Qué es IDILA? Para los que no han tenido el agrado de conocerla, IDILA es una plataforma automatizada basada en PCR en tiempo real para la detección de mutaciones con impacto clínico en tiempo récord. Una de las cosas que me encanta de IDILA es que todo ocurre en un cartucho, ¿ya? La de parafinación, la lisis, la extracción, el PCR, todo. Se puede trabajar con muestras de cortes histológicos parafinizados, ustedes pueden trabajar con plasma sanguíneo, material citológico de los bloques celulares, o sea, los cortes histológicos, incluso el raspado de la citología. Si no alcanzaron a reunir material para el bloque celular y tienen el adenocarcinoma en la placa que usaron para Rose, no hay problema. La raspan y pueden hacer detección. Y pueden poner efusiones también, efusiones malignas. Entonces, eso me gusta mucho, la versatilidad. Y además que es una plataforma automatizada, la cual nos hace a nosotros los tecnólogos ganar tiempo para hacer otras cosas, ¿ya? Otras cosas que son importantes dentro de los laboratorios. Lo mismo al patólogo, ¿ya? Le ahorra de repente el tiempo de estar revisando fits, inmunoquímicas, un montón de cosas. Pero lo vamos a conversar más adelante. Lo importante es que se fijen en este diseño modular que tiene, que a mí me gusta mucho. Si ustedes se fijan, acá se pueden ir apilando estos instrumentos, así se llaman, y tienen una bandeja de recepción de los cartuchos. Entonces uno mete el cartucho dentro del instrumento, cierra la bandejita y activa el proceso en la consola. Esta es la consola, que tiene una pantalla y tiene una interfaz de usuario bastante intuitiva, no es difícil de utilizar. Ya tiene botones básicos, Start, iniciar el proceso, etcétera, etcétera. Son bastante sencillos, ¿ya? Perdón. Y este es un poco disculpen un momentito. Esto de estar en la casa. Disculpen, ahora sí. Los perritos siempre te lo acompañan. Esta interfaz de usuario es bastante intuitiva porque si ustedes se fijan, los resultados que arroja son bastante legibles, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un resultado de GFR en donde la mutación dice detectada, ¿ya? Y ahí nos indica el cambio de la proteína, el cambio de nucleótido, todo muy detallado. Entonces, acá tenemos, yo les quería conversar un poco, especialmente a los que son coordinadores de los laboratorios, que yo lo fui también del laboratorio de citopatología en algún momento, y muchos de ustedes que son coordinadores o directores técnicos, como bien sabrán, incorporar una nueva tecnología al laboratorio es complejo. ¿Ya? Hay muchas cosas en las que fijarse, por ejemplo, en el nuevo flujo o las modificaciones al flujo actual que significan para el personal profesional y técnico y administrativo, incluyendo elementos de trazabilidad, requerimientos de personal, infraestructura, aseguramiento de bioseguridad y cálculo de los costos escondidos. O sea, todos esos insumos e instrumentos adicionales que la tecnología no declara incluir. También es fundamental calcular no solo las horas tecnólogo médico, las horas patólogo detectado, sino también el valor productivo perdido. O sea, ¿qué otras cosas podrían estar haciendo esos tecnólogos, esos patólogos, en vez de estar de repente trabajando un kit o trabajando con estos equipos que requieren mucho tiempo de dedicación, mucho tiempo de hands-on time, que es el que le llamamos nosotros? Entonces, todo eso significa acomodar un laboratorio. Y una de las características que tiene IDILA es que es de bajo impacto. Cuando yo lo instalo en el flujo, se adapta fácilmente porque además que es de un tamaño bastante cómodo, es del tamaño de un notebook, ¿ya? El instrumento no es más grande que una CPU, ¿ya? Se puede utilizar cómodamente en cualquier lugar, sin estar, digamos, preocupado de cumplir con todos estos requisitos. Entonces, análisis mutacional más rápido del mercado. Todo el procesamiento de la muestra ocurre en el cartucho. Son cartuchos de larga duración y capacidad de almacenamiento a temperatura ambiente, lo que es fantástico. Lo podemos guardar en el cajón del mueble, ¿cierto? Y no nos preocupamos. Alta sensibilidad y especificidad en comparación a los métodos de referencia, se ha comparado con Sanger,
se ha comparado con secuenciación de nueva generación, se ha comparado con un montón de cosas y ha resultado siempre andar sumamente bien. Alta reproducibilidad intralaboratorio. Si tú ocupas cartuchos y digamos, la intervención humana es mínima, ¿ya? Reduces también la posibilidad de errores y por lo tanto aumentas la reproducibilidad. ¿Ya? Eso es una de las cosas buenas que tiene. Y no es operario dependiente. O sea, ahí vemos al usuario tomándose un cafecito. ¿Ya? Entonces, la gracia es que podemos dejarlo corriendo, ¿cierto? Y nosotros podemos estar tranquilamente dedicándonos a desarrollar otras actividades que también son importantes en los laboratorios. Es apto para todo flujo de laboratorio, infraestructura con mínimo impacto, ¿cierto? Un amplio portafolio oncológico con cartuchos que detectan mutaciones hasta el 7G, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, el cartucho EGFR, que detecta 51 mutaciones en los exones 18, 19 y 21 en el gen EGFR, pero también tenemos el GeneFusion, que es un cartucho en donde detectamos 7 genes, mutaciones en 7 genes, ¿ya? Y estos son test que se demoran en procesarse 180 minutos, ¿ya? Y el más rápido en 90 minutos, 80 minutos. Y la emisión de los informes de lectura facilitada, o sea, está mutado, no está mutado, dónde está la mutación puntual y eso es. O sea, este reporte no necesita mucho trabajo ya para interpretarlo. También una de las cosas buenas es que los cartuchos que funcionan para tejido, porque hay cartuchos de biopsia líquida y cartuchos que funcionan en tejido, los que funcionan con tejido tienen un código FONASA así que tienen beneficio. Todo esto nos permite hacer medicina de precisión. Por ejemplo, nos permite suministrar de manera segura el osimertinib, que habíamos mencionado antes, a pacientes con la mutación de resistencia al T790M. Este fármaco ataca específicamente esa mutación, inhibiendo la vía downstream, o sea, lo que viene hacia abajo, ¿cierto? Esto que está acá, sobreactivada por el EGFR mutado y no interfiere con el EGFR sin mutación. Que está en otras células de nuestro cuerpo y es bueno, digamos, no hay que bloquear todo el EGFR de la vida, ¿cierto? Así que eso es muy bueno, ¿ya? Y bueno, respecto a los fármacos, hablando de eso, el 28 de mayo de este año se aprobó por la FDA el fármaco sotorasib como tratamiento para mutaciones en KRAS, específicamente el G12C. Recordemos que KRAS no solamente está mutado en pulmón, sino también en otra serie de tumores, como los de la vía biliar, páncreas, colorectal, y es sumamente importante este avance en la medicina de precisión, porque eso significa que estamos desarrollando cada vez más fármacos con target que ya estamos detectando a través de estas plataformas y de otras técnicas, y estos son grandes avances, son muy buenos, son muy positivos para nuestros pacientes. Mi destacado es el GeneFusion, ¿ya? ¿Por qué quise hablar de GeneFusion en este webinar? Porque es uno de mis cartuchos favoritos por esta detección de 7 genes en un solo cartucho. Retomando ALK, ROS1, MET, RET y ENTREC, y de manera muy simple, estos son todos parte de una categoría de genes que pueden sufrir un proceso mutacional llamado fusión de genes. Todos estos genes son explorados en búsqueda de mutaciones en un solo cartucho, ¿ya? Ahora, la fusión de genes puede ocurrir de dos maneras, ¿ya? Puede ser una fusión por rearreglos estructurales, entiéndase translocaciones, inversiones de lesiones e inserciones, y también puede ocurrir por transcripción o por splicing, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a enfocar en la fusión por rearreglos estructurales. Y ahí es donde quiero tomar el ejemplo de ML4-ALK, ¿ya? Esta es quizá la fusión más conocida, ¿ya? Y ocurre por una inversión en el cromosoma 2P, el cual produce una proteína sin el dominio receptor, ¿ya? Este es el dominio receptor cuando se dimeriza la proteína ALK, ¿cierto? Sin ese dominio receptor y con ello se encuentra activada constitutivamente, ¿ya? Que este es el resultado del ML4. Entonces, como se fusionaron estos dos genes, ya no tiene esa sección ya del receptor y está constantemente activado.
y eso activa nuevamente la cascada hacia abajo, la vía downstream, y eso activa proliferación y con ello favorece el desarrollo de los tubos. ¿Qué es lo interesante de GeneFusion? Además de detectar este cartucho esas fusiones específicas que nosotros ya conocemos gracias a los investigadores y que están datadas en la literatura, ¿ya? Tenemos también la detección a través del imbalance de expresión, que es un algoritmo matemático que utiliza y el sistema IDILA para determinar si es que hay fusiones, pero no necesariamente conociendo al partner. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Si yo conozco ML4, ¿ya? Puedo detectarlo fácilmente a través del PCR. Pero si yo no conozco al partner, o sea, no sé con qué se va a funcionar ALK, ¿cómo lo puedo reconocer? ¿Ya? Y es ahí en donde entra esta tecnología que lo que hace es relacionar la razón de expresión entre los extremos 5 y 3' del gen. Y en base a eso, porque eso cambia, ¿ya? En base a eso, comparándolo con la normalidad, ellos pueden determinar que ha ocurrido una fusión. No sabemos con qué partner, no sabemos con qué se fusionó ALK, por ejemplo, pero hay una fusión. Bueno, para concluir este webinar, la verdad es que el mensaje que quiero dejar es que tratemos de hacer una mejor medicina. Los oncólogos, los patólogos, tecnólogos médicos, todos los que trabajamos, los biotecnólogos, los bioquímicos, que tratemos de motivar a que el sistema empiece a invertir en los fármacos que necesita para tratar a los pacientes. Hay muchos cánceres que los podemos detectar, los podemos tipificar histológicamente, inmunistoquímicamente, a través de perfiles moleculares, pero no tenemos los fármacos realmente. Y eso, la verdad, me da mucha tristeza. Entonces, que motivemos a eso, eh, tenemos que hacer medicina personalizada, ¿ya? Tenemos que tratar a los enfermos, no las enfermedades, ¿ya? El enfermo es la enfermedad y su persona, que va a ser distinto en una persona a la otra, ¿ya? Y tenemos que entender que hay una vulnerabilidad del paciente, ¿ya? Para ellos el tiempo es fundamental. Puede que para nosotros de repente lo más conveniente sea hacer batching, sea juntar un montón de muestras, tirar una corrida cada 2 semanas, etcétera, etcétera. Pero en realidad el tiempo es oro para estos pacientes y la verdad que el tiempo no tiene un pago, no hay nada que compre tiempo en la vida. Y de repente para ellos es súper importante tener los resultados rápidos. Yo creo que todos hemos estado en la situación alguna vez de que estamos esperando algún resultado importante para nuestra vida y el tiempo se nos hace larguísimo. Entonces, ¿para qué hacer esperar más a estos pacientes? Así que con eso termino y les doy las muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Kenneth, por tu presentación, muy, muy interesante. Tenemos aquí unos comentarios y una pregunta que están puestos en el chat. Sale Milton Esteban, nos dice: en el Hospital de Higueras tenemos el IDILA desde hace unos meses y realmente ha significado una respuesta muy rápida y efectiva para los pacientes. Antes los enviábamos a Santiago y tardaban demasiado. La pregunta de Carolina López: ¿IDILA puede mostrar NC, NTC, tamaño de los amplicones? ¿Me escuchaste por si acaso? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿IDILA puede mostrar NC, NTC y tamaño de amplicones? No, y a ver, el informe IDILA se restringe a decirnos si hay una mutación o no y cuál es esa mutación. Esa es la información que nos entrega el informe IDILA. ¿Ya? Perfecto. Y Esa es como la respuesta. usuario no tienes acceso a otra información que te pudiera dar lo que está consultando. Mira, tendría que averiguar si tenemos alguna manera de conseguir esta información, pero Vamos el a responder reporte, internamente. claro, pero el reporte está orientado a entregar la información clínica, lo más sencilla posible. Entonces,
como digo, eso es lo que te vas a Ok. encontrar. ¿Mm? Eso es Agrega lo que... Carolina la pregunta, o por ejemplo para el análisis de melting. Igual agradece que la vamos a responder de manera más directa. Así que, Sí, mira, yo creo que eso te lo podemos responder con las especialistas, pero como te digo, ese tipo de información en el reporte no lo vas a encontrar. O sea, Disculpa, Kenneth, ¿puedo intervenir un poco? sí, sí, por dale favor. Carolina, por Sí, favor. hola, no voy a mostrar mi video porque vengo del dentista, tengo anestesia aún, así que solo les voy a responder que en cuanto a esas dos preguntas, básicamente IDILA, como dijo Kenneth, detecta mutaciones y el usuario puede tener acceso a las curvas ya mediante el IDILA Explore, pero más allá de datos, más que un CQ de cada uno de los analitos que se está analizando o de las mutaciones, no va a entregar otro dato más que ni siquiera de curvas de melting, ni como preguntaron, sobre el NTC, ya que todo eso es parte de la patente y de la invención de lo que es la detección específica de estas mutaciones por parte de IDIL, así que esa información solamente se puede acceder a través del IDIL Explore y solo tenemos acceso a las curvas por cada uno de los análisis y en cada uno de los pocillos que donde se realizan los PCR dentro del cartucho. Perfecto. Muchas gracias Carolina, parte del equipo de especialistas de biología molecular de Alatella. Hay un comentario que es el último que está dentro del chat, que es de Alonso Puga. Dice, en Puerto Montt igual no ha sido esperar para tener el número de batch en la otra plataforma que tenemos. Haciendo alusión, yo creo que IDIL es una plataforma que no tienes que esperar para hacer una corrida, para tener muestras. Así que, Claro. súper bien, muchas gracias por su asistencia. No veo más preguntas. De todas maneras, dentro de los próximos 2 días les vamos a enviar una encuesta de satisfacción con el fin de saber qué les pareció lo expuesto, si los temas van acorde a lo que se espera que uno muestre, o también les vamos a consultar de que si les gustaría que tocáramos algún tema en específico para poder ahondar. El feedback de ustedes siempre es muy necesario con el fin de poder hacerlo mejor la próxima vez. Estamos considerando, por favor, contestar las encuestas con el fin de poder tener algún premio que los vamos a ir anunciando a medida que esto va pasando. De antemano, muchas gracias. Veo que no hay más preguntas, tampoco en la zona de preguntas y respuestas, así que estaríamos dando por concluido el webinar del día de hoy. En caso de tener cualquier consulta, pueden hacerlo directamente con el representante de ventas que tengan asociados o escribiendo un mail a oncología@alatella.cl. Parece que está levantando la mano. ¿Están levantando la mano? No veo. No. Sí, a ver, Jernica, Milen, No veo yo. sí, yo aquí veo. Sí, pero ¿Pudieron? No hay manos levantadas. ¿no? No, Sí, la No, ya ya. no hay. Yo creo que se le reparó el dedo a alguien. Si la bajó. Ya, pues damos por concluido En todo entonces caso, el las evento. Les preguntas pueden agradecemos. mandarlas al chat. O sea, Exacto. al Vamos a correo. responder la pregunta que hizo Carolina López de manera directa, así que por favor si nos puede dejar su correo por si no lo tenemos, aunque debería estar en la inscripción. Ya, ahora sí, damos por finalizado el evento. Muchas gracias Kenneth, muchas gracias staff de Alatella, muchas gracias a ustedes los participantes, son el foco principal de esto. Que tengan una muy buena tarde y una muy buena semana. Hasta pronto. Chao, gracias, que estén muy bien.